Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva lección del curso de Lightburn. Si estás en esta lección es porque has hecho seguramente la lección anterior, que es la del recorrido de Lightburn, en donde hemos estado viendo todo el entorno de trabajo, todas las secciones, como son las barras de herramientas, la barra de menús, la barra de corte, de movimiento, la paleta de colores para cada una de las capas, la parte de texto, de posición, etcétera, que te servirán para empezar a hacer todos tus trabajos. Ha sido una lección bastante intensa, pero seguramente ya con eso puedes empezar a hacer tus trabajos. Pero antes de hacer los pirograbados, tenemos que hacer una parte muy importante, que es la del enfoque. Porque tenemos que hacer un buen enfoque de nuestro láser para que los acabados de nuestros trabajos sean de máxima calidad, ya que es de vital importancia tener un buen enfoque. Y para ello nos vamos a centrar en dos tipos de láser. Tenemos láseres de enfoque fijo, como el que tenemos en la imagen, el F13130 de la marca NEGE, en donde podéis ver que la lente es fija, que no tiene ninguna lente móvil. Este láser se enfoca por la altura. Nosotros vamos a poner a una altura determinada el material y de esta manera vamos a conseguir un enfoque. Y después tenemos este otro tipo de láseres con enfoque variable, donde tenemos esta lente móvil que va como una rosca y de esta manera podemos cambiar el enfoque. Entonces podemos jugar con el eje Z, bien para arriba o para abajo para el enfoque, pero también podemos jugar con la lente, ¿no? Moviéndola de derecha a izquierda para así, bueno, pues colimar más nuestro haz o menos. Así que en esta lección lo que vamos a aprender es hacer un enfoque con láseres de lente fija y láseres de lente variable. Esto lo vamos a hacer para el caso de los grabados, pero al final de la lección también vamos a dar un pequeño tip en donde te voy a enseñar cómo se debe hacer un correcto enfoque en caso de que queramos cortar material, ya que cambia un pelín, tiene un pequeño truco para que de esta manera nuestros trabajos queden con la mayor calidad posible. Así que empezamos con los láseres de lente fija. Usaremos el F13130 de la marca NEGE, que es un láser de lente fija que nos dice que tenemos el enfoque a 5 milímetros. Bueno, pues lo que nos dice NEGE es que la distancia que tiene que haber entre este tornillo de aquí y la superficie de abajo sea de 5 milímetros. Así que debemos de hacernos con un objeto que mida esos 5 milímetros para tenerlo como referencia. Entonces yo por aquí tengo esta piecita de plástico que si la mido son 4,87. Bueno, pues aproximadamente esos 5 milímetros que me dice NEGE. Como veis, el láser está desenfocado, es un haz enorme, entonces lo que tengo que hacer es bajarle hacia abajo y vamos a poner de tope esta pieza con el tornillo. Aflojamos y como veis el haz cada vez se va haciendo más pequeñito. Entonces vamos a apoyar aquí esta pieza y como veis ya tengo el láser enfocado, que es un puntito, y ahora apretamos. Así que para ver si realmente son esos 5 milímetros correctos vamos a plantear este experimento. Vamos a poner una tabla inclinada para que así según vaya grabando el láser lo vaya haciendo a distintas alturas. Vamos a empezar con una altura de 2 milímetros y vamos a terminar en 20,2 milímetros. Y en la tabla podrás ver todas las alturas intermedias. De esta manera, para todas estas alturas vamos a ver cuál es el enfoque o desenfoque del láser y comprobaremos si realmente son esos 5 milímetros. Así que para ello vamos a dibujar unas líneas en Lightburn, las vamos a hacer cada 5 milímetros con distintas potencias, como podéis ver en la simulación. Es un trabajo muy cortito de unos 42 segundos y vamos a hacer el quemado. Y una vez que ya tengamos pirograbadas las líneas, ahora sí, de manera tradicional, sin que esté inclinado, pues vamos a ir dibujando pues las potencias y las alturas para ver las pruebas, ¿no? Para ver los resultados que hemos obtenido. Así que hemos añadido estos textos de potencias y de alturas y las distancias de las líneas que eran 13 centímetros. Bueno, pues ya tengo aquí la plantilla que hemos visto, ella está pirograbada y vamos a ver cuál es la altura ideal donde tendremos el enfoque más fino y vamos a ver si el fabricante que nos dice que es 5 milímetros realmente son 5 milímetros o son 4 o son 6. Vamos a ver hasta cuánto acierta, ya que bueno, pues al final este tipo de láser pues no todos tienen la misma lente, ya que tienen pequeñas desviaciones en la construcción, en el montaje y pueden variar un poco. Entonces esta prueba es bastante interesante para ver cuál es la altura de enfoque ideal de nuestros trabajos. Así que venga, vamos a ver qué conclusiones tenemos al haber hecho esta plantilla. Bueno, pues aquí tenemos nuestra plantilla. Vamos a explicar un poquito lo que hemos hecho. Aquí tenemos 10 líneas dibujadas, cada una de ellas separadas 5 milímetros entre ellas. Y como se indica aquí, las potencias que hemos usado han sido distintas. Hemos usado 30% y la hemos ido incrementado un 5% para ver qué acabados tenemos en cada una de ellas. Entonces tenemos 35, 40, 45,
50, 55 hasta el 75% de la potencia del láser. Después estas líneas tienen una longitud de 13 centímetros y con cada una de estas rayitas que tenemos aquí indicamos los centímetros que tenemos. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros hasta 13 centímetros. Y en cada una de estas rayitas veis que hay un número, pues es la altura en milímetros, la altura que tiene el láser respecto al material. Entonces, en el centímetro 2 estábamos a 4,8 milímetros y en el centímetro 5 estábamos a 9 milímetros y así sucesivamente. Y con todos estos datos vamos a empezar a sacar conclusiones. Como comentábamos antes, el fabricante nos estaba diciendo que el enfoque ideal para este láser es que estuviera a 5 milímetros de distancia. Es decir, aquí estamos a 4,8, pues más o menos deberíamos de estar aquí. Y vamos a averiguar cuál es el enfoque ideal que tenemos en nuestro láser, sin considerar las del fabricante. Vamos a ver si se ha confundido o no. En principio vemos que las líneas de arriba, como tienen menos potencia, son líneas más finitas. En cambio, según vayamos aumentando la potencia, vemos que el espesor de las líneas va aumentando. Y era para ver los distintos acabados de cómo estaba de fina la línea en la zona de enfoque y en la zona de desenfoque. Si nos fijamos en la línea de abajo, que es la que más marcada está porque es la que más potencia tiene, vemos que en los extremos la línea es mucho más gorda y es porque nuestro haz estaba desenfocado en esas distancias. Es decir, que no era un punto fino, sino un punto bastante más grande, ¿no? Bastante disperso. De esta manera, pues toda la energía, en vez de concentrarse en ese punto, se concentraba alrededor del punto y tenemos una línea más grande, con menos definición, debido a esa dispersión. Pero si seguimos el recorrido, vemos que se va haciendo la línea cada vez más pequeñita, más fina, más fina, más fina, más fina, hasta más o menos aquí. Esto significa que en esta zona de aquí es donde tenemos el enfoque correcto del haz y según va aumentando la altura, otra vez se va dispersando hasta que llega un punto que la dispersión es tan grande que vemos zonas, por ejemplo, donde teníamos poca potencia que prácticamente no marcaba la madera. Entonces, si nos fijamos en esta zona de aquí, es donde tenemos las líneas más finitas y es porque aquí teníamos un enfoque muy bueno. Así que vamos a marcar como una regla cuáles son las zonas de enfoque donde ha quedado bien y vamos a ver a qué altura corresponde. Entonces vamos a ver todas esta zona de aquí donde tenemos un correcto enfoque que más o menos empieza a ser por aquí. Así que vamos a marcar una línea hacia arriba y aquí. Así que podemos decir que en esta zona de aquí tenemos un correcto enfoque de nuestro láser, que corresponde a una altura más o menos entre 6,2 milímetros y 9,2 milímetros. Cuando el fabricante nos estaba diciendo que tenía que ser a 5 milímetros, que tenía que estar por aquí. Y como vemos, a 5 milímetros sí empieza a enfocarse, pero aún así el haz de láser no está suficientemente colimado y no quedan unos buenos acabados. Nos tenemos que ir a unas alturas un poco mayores, de 1 o 2 milímetros por encima, para obtener unos buenos resultados. Así que esta prueba es bastante interesante, que bueno, si tienes un láser de enfoque fijo, que la hagas. En caso de un láser de enfoque variable, si vas a dejar siempre pues la lente variable en el mismo punto de enfoque y lo que vas a regular es la altura, pues también te puede ser bastante interesante este ejercicio, ¿no? Pero bueno, principalmente lo veo útil para los láseres de enfoque fijo, sobre todo para confirmar esa distancia focal que nos está diciendo el fabricante, que son 5 milímetros, que en este caso no son 5 milímetros, sino ronda más entre los 6 y los 9 milímetros. Dejémoslo en unos 7 milímetros en la parte central. Si estás interesado en esta plantillita, que la verdad que es bastante fácil de hacer, bueno, pues te la dejo en la descripción abajo, te dejo un enlace donde te la podrás descargar y bueno, ya puedes cambiar tú los valores de velocidad, donde puedes cambiar las potencias y bueno, puedes jugar un poquito con ella y ya está prehecha. Lo único que tendrás que cambiar serán estas alturas, que tendrás que poner las alturas que corresponden a la tabla que tú has puesto. Entonces tendrás que ir haciendo pues unas mediciones para apuntarlas aquí y cambiarlas. Pero bueno, simplemente que te sirva un poquito de guía y que sepas que abajo en la descripción pues tienes enlace a este pequeño archivo de Lightburn. Y ahora lo que vamos a hacer es aprender a hacer el enfoque con láser de lente variable. Concretamente lo vamos a hacer con este láser, que es el láser de NG, el de 30 vatios de lente variable, que son 30 vatios de potencia de entrada, que al final esto es un poco marketing, pero realmente tiene una potencia óptica, una potencia de salida de 7,5 vatios de potencia.
Tal como se indica en el manual de instrucciones, la altura óptima del láser debe estar entre 30 y 50 milímetros desde la salida óptica del láser hasta el material que queremos grabar o cortar. Como veis, en este caso está a 31 milímetros. Estamos dentro del rango perfectamente. Además, es una altura más que suficiente para que el humo que se genera en los pirogravados evacúe por esa zona. De esta manera evitaríamos los reflejos dentro de la zona de grabado y consecuentemente la pérdida de potencia. Una vez que tenemos ya la altura fijada, vamos a hacer el enfoque. Y como veréis en esta transparencia, lo que tenemos que intentar es que el haz sea lo más colimado posible. Es decir, que el punto de luz del láser sea lo más pequeño posible, porque de esta manera concentraremos toda la energía en ese punto y nuestros pirograbados pues tendrán una mejor resolución y también se ejecutarán mucho más rápido. Ya que si estaríamos haciendo un pirograbado con una dispersión como la que tenemos la de abajo, un haz no colimado, estaríamos perdiendo mucha energía por mucho área y tendríamos que hacer muchas más pasadas y quedaría con peor resolución. Así que para conseguir este objetivo lo que tenemos que mover es esta ruletita que tenemos en el láser, que no deja de ser una lente que lo que hace es concentrarnos el haz del láser en un punto. Como veis en la imagen, el haz está bastante desenfocado, así que vamos a empezar a mover la ruletita hasta conseguir el punto más fino que podamos percibir. Hay veces que cuando trabajamos con madera, como es un material irregular, pues se pueden producir ciertos brillos, así que aconsejo poner una cartulina, por ejemplo de color gris, que no refleja mucho la luz y de esta manera podemos obtener una mejor resolución del punto, como puedes ver en la imagen. Y hasta aquí cómo se hacen los enfoques para pirograbado, tanto en láseres de lente variable como los láseres de lente fija que hemos visto. Y ahora un pequeño tip para ver cómo hay que hacer los enfoques para corte, y esto nos vale tanto para los láseres fijos como variables, así que no te lo pierdas. Venga, vamos a ver cómo se hace. Y en el caso del corte, la calibración es ligeramente distinta. Como podéis ver en la siguiente imagen, en la parte de la derecha queremos hacer un pirograbado y ahí es donde tenemos que enfocar, en la parte superficial de la madera. Pero en el caso de que queramos hacer un corte, tenemos que enfocar en el centro de la madera. ¿Para qué? Para que así el corte sea lo más recto posible y la máxima potencia se transfiera en mitad del material que queramos cortar, ya que si no nos va a quedar un chaflán dejando un efecto bastante feo. Así, de esta manera lo dejamos de la manera más vertical posible. Y para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera, es un pequeño truco. Lo primero que hay que hacer es enfocar el láser en la parte superficial de la madera que queremos cortar y a continuación, como nuestra madera mide 3,5 milímetros de espesor, lo que vamos a hacer es bajar la altura del láser la mitad, en este caso 1,75 milímetros de espesor, y de esta manera lo que hacemos es bajar ese enfoque justamente a la mitad de la tabla de madera que queremos cortar. Cuando hayamos llegado a ese punto, apretamos con la llave el tornillo, dejamos fijado ya nuestro láser y podemos realizar el pirograbado. Y hasta aquí la lección de hoy. Hemos visto cómo se hacen los enfoques con los distintos tipos de láser, tanto para grabado, tanto como para corte. Y espero que te haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna corrección o algún comentario que hacer abajo, puedes ponerlo en los comentarios y de esta manera pues la comunidad podrá verlos y podemos discutir sobre ello. Esta lección la verdad que me parecía bastante interesante antes de hacer ningún tipo de grabado. Sí hemos aprendido a manejar cosas en Lightbook, pero todavía no hemos hecho ningún grabado y este es el paso previo, esta pequeña calibración de enfoque que es necesaria antes de hacer cualquier grabado. Bastante importante para que, bueno, pues al final nuestros trabajos queden bastante bien y de esta manera también optimicemos potencia y velocidad, además del enfoque, que eso lo veremos en las lecciones siguientes. Y bueno, ya no me entretengo más, doy paso a la siguiente lección que tendrás por aquí, que va a consistir en la ventana de cortes, en la ventana de movimientos. Vamos a ver cómo marcamos nuestro área de trabajo, qué tipo de coordenadas tenemos que poner, si respecto al usuario, si coordenadas absolutas, que esto me parece bastante interesante y es un poco lioso si no controlas un poco de ello, así que es una lección bastante interesante y te recomiendo que veas. Y bueno, vamos a ver unos parámetros básicos antes de dar a iniciar a nuestros grabados, y después de esa lección sí que sí, ya vamos a hacer grabados de verdad. Pero yo te digo, es muy importante ver estas lecciones, no te las saltes porque es información bastante útil e importante para hacer tus grabados. Y ahora sí, chao chao, nos vemos en la siguiente lección. Pincha por aquí, está por aquí, por aquí. Y si no has hecho la anterior, la del recorrido de Lightbook, te la recomiendo, que la tienes por este otro lado aquí. Venga, chao chao.